Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia. Le agradecemos a Dios por permitirnos, por estar aquí con nosotros, por estar aquí con ustedes, el darnos la oportunidad de poder compartir su palabra. Gracias por acompañarnos, gracias Tijuana, gracias a los que nos siguen a través de internet, pues muchísimas gracias. Estamos en vivo, ya saben los teléfonos, se pueden comunicar con nosotros de aquí de Tijuana, 622-8962 y de Estados Unidos 866-228-4305, y para los que nos siguen, nos acompañan de la República Mexicana, 01800-788-7606. Vamos a seguir compartiendo sobre este personaje, Nehemías. Vamos a seguir hablando sobre Nehemías. Hoy vamos a hablar de cómo tenemos que estar preparados para una tarea difícil. Prepararse para una tarea difícil. La situación en nuestra vida es que no todos nos preparamos para las tareas difíciles. ¿Por qué? Porque no comprendemos o no estamos dispuestos ¿a qué? A estas tareas que tenemos que emprender. No alcanzamos a distinguir en algo que no sabemos que va a ser algo difícil. A veces lo hacemos como muy a la ligera, así como sin tanto empeño, sin tanto interés, o a veces sin preparación de lo que tenga que venir o lo que va a pasar. Pensamos que caminar en el camino de la fe, caminar en Cristo, es algo fácil. Lo difícil le toca a Dios. ¿Es fácil? Sí, cuando confiamos en Dios y tenemos disponibilidad, se hace más fácil. Pero esto no quiere decir que va a ser un lecho de rosas. Y ahí es donde tú y yo debemos de prepararnos. ¿Para qué? Pues para esta tarea difícil. Y es lo que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a seguir hablando sobre Nehemías. Ahora, si nos damos cuenta, en el versículo 9 nos habla Nehemías diciendo lo que va a pasar. Y sobre todo, más que nada, Nehemías había estado esperando el momento para hablar con el rey, el momento adecuado. ¿Y qué es lo que nos habla? Es que tú y yo debemos de aprender a esto. Debemos de estar dispuestos y preparados para esta gran tarea difícil. Vine luego a los gobernantes del otro lado del río. Allí están los gobernadores, tal como él lo había esperado. Nehemías les entregó las cartas del rey, y no solo había enviado las cartas, sino que también había provisto para Nehemías todo lo que éste había pedido y aún más. El rey envió con Nehemías capitanes del ejército y gente a caballo. El rey ofreció hacer más de lo que Nehemías había esperado. No solo enviar las cartas, no solo enviarle la autorización para que utilizara la madera. Además, despachó
unos hombres de a caballo y unos pocos soldados, y ellos le acompañaron para protegerle en el camino. Nehemías, hablábamos en los temas anteriores, se preparó. Primero, pues en oración, estuvo orando, estuvo poniendo en orden el plan, y Dios es el que vino a actuar. Esta entrega generosa, esta generosa respuesta del rey vino por cuanto su corazón estaba en la mano de Dios. Dios le inclinaba hacia cualquier dirección que él quería. ¿Por qué se logró esto? Porque Nehemías, en un proyecto que le puso en oración a Dios, le fue acomodando cada detalle por el cual, y cada problema que tenía que enfrentar, cada situación, se lo presentó a Dios, y Dios le fue acomodando el mínimo detalle. Así es que, ¿qué es lo que estuvo haciendo Nehemías durante estos 4 meses? Orando y pidiendo a Dios. ¿Para qué? Para esta tarea tan difícil. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues el rey, esta generosa respuesta del rey vino por cuanto su corazón estaba en las manos de Dios. Dios lo inclinaba hacia cualquier dirección que quería. O sea, no solamente dijo, ok, Nehemías, aquí están las cartas, aquí está el permiso, aquí está todo lo que necesitas. No, inclusive le mandó, despachó con él unos hombres de a caballo y unos pocos soldados. Además de lo que Nehemías pidió, Dios le dio más. ¿Por qué? Porque Dios era el que actuaba y sigue actuando en el corazón de los hombres, en este caso en el corazón del rey. Nehemías marchaba en camino hacia su meta, pero en el versículo 10 leemos que se enfrentó con personas difíciles, las mismas con las que se encontrará o nos encontraremos cada vez que nosotros atravesemos un proyecto por el cual Dios nos guía y nos dirige. Verso 10 del capítulo 2. Pero cuando Sanbalat el horonita y Tobías el funcionario amonita se enteraron de mi misión, se sintieron muy molestos. ¿Cómo era posible que viniera alguien a preocuparse de los problemas de los israelitas? Palabra de Dios. Escucha lo que dice Nehemías capítulo 2, verso 10. Pero cuando Sanbalat el horonita y Tobías el funcionario amonita se enteraron de mi misión, se sintieron muy molestos. ¿Cómo era posible que viniera alguien a preocuparse de los problemas de los israelitas, a reconstruir la muralla? Ahora, ¿qué nos muestra esto? ¿Cuántas oposiciones, cuánta gente molesta a consecuencia de que llegue alguien? ¿A qué? Hacer la obra de Dios. Hay hombres y mujeres que no les gusta cuando les dices la verdad. Hay hombres y mujeres que tienen años sirviendo en la iglesia y llega alguien a restaurar algo y les incomoda. Hoy estamos hablando sobre prepararnos para una tarea difícil, y lo que estamos hablando es esto. Nehemías estaba preparado en oración para compartir esta situación y esta vida difícil. Así es que esto debemos de entender cuán difícil es la situación.
Si leemos y meditamos sobre Nehemías capítulo 2, verso 10, cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el funcionario amonita, si sabemos quién es Tobías, quién era Tobías, se enteraron de la misión, se sintieron molestos. ¿Y qué es lo que hizo Nehemías? Más adelante vamos a seguir hablando y mirando sobre esto. Nehemías, esto no dijo Nehemías, ¿sabes qué? Pues ya se molestaron estos cuates. Híjole, mejor me regreso a seguir siendo el copero del rey. Porque ¿qué va a pasar? No sea que me vayan a mandar a fusilar, no sea que estos hombres, pues no les estoy cayendo muy bien, no soy de su agrado. Nehemías tenía un proyecto. Dios había puesto en su corazón reconstruir la muralla. Y Dios era el que lo estaba llamando para cumplir esto. Y Nehemías ya estaba preparado porque en esto ya había orado y seguía orando por esto, y el cual ya iba de camino. O sea, ya tenía las cartas del rey, tenía la madera, la gente, los soldados. Él iba ya a hacer la obra de Dios, viniese lo que viniese, ya preparado. Aunque estas personas se molestaron, él no quitó el dedo del renglón. ¿Por qué? Un hombre preparado para enfrentar la tarea difícil que Dios le encomienda. Ahora, tú y yo estamos preparados para esta tarea difícil, para estas oposiciones, para circunstancias y situaciones que tengamos que atravesar, porque a unos no somos de su agrado, porque no les gusta que sea otra persona quien tal vez haga mejor las cosas que nosotros. El hombre que enfrenta el camino de Dios, el camino de fe, debe de estar preparado para esto. Vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Koinonia Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. ¿Qué es Koinonia Radio? Es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en tu programa, su programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estamos compartiendo el tema de hoy, estamos hablando sobre prepararnos para una tarea difícil. Estamos hablando de este personaje, Nehemías, y a través de él pues estamos reflexionando, aprendiendo la preparación que debemos de llevar para esta tarea difícil. Nehemías enfrentó su primer oposición, su primer obstáculo. Cuando tú y yo empezamos a caminar en el camino de fe, a caminar por fe, invariablemente vamos a chocar con los Sanbalats y los Tobías. Siempre va a haber,
siempre van a estar ahí, siempre. Cuando tratamos de intentar o realizar algún proyecto que requiere trabajo voluntario, se habrá encontrado con personas que nunca se cansan de decir la palabra mágica: no se puede. La palabra de la flojera, la palabra de la mediocridad, la palabra de la incredulidad, de la falta de creatividad y de ser hombres y mujeres emprendedores. Y es todo lo contrario. Siempre vamos a encontrar este tipo de personas. No se puede, y ya lo hicimos de una vez, ¿por qué otra vez? Siempre van a estar las oposiciones. Siempre va a haber estos hombres, Sanbalat y Tobías, opuestos. Esto es lo que escuchamos. Escucha nuevamente capítulo 2 de Nehemías, verso 10. Verso 10. Pero cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el funcionario amonita, se enteraron de mi misión, se sintieron muy molestos. ¿Cómo era posible que viniera alguien a preocuparse de los problemas de los israelitas? Pues primero, ellos ni siquiera trataban de reparar la muralla. O sea, no había preocupación, el mínimo interés. Siempre pasa esto en los grupos parroquiales, en las comunidades. Siempre están ahí los hermanos con esta oposición. Siempre. Ahora, ¿por qué tanta división en nuestra iglesia? Tenemos que entender que donde hay presencia del Espíritu Santo, hay unidad. Honestamente, donde no hay unidad, no está Dios. ¿Qué es lo que llevó a los Hechos de los Apóstoles a formar la comunidad? Que los iban integrando constantemente a esta comunidad. Porque muchos, ellos predicaban y muchos los escuchaban hablar en su propia lengua. Presencia del Espíritu Santo. El mensaje lo recibían cada uno en diferente lenguaje. ¿Qué era esto? La presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la iglesia tú hablas un lenguaje. El lenguaje de ser creativo. Tú piensas en el lenguaje carismático, tú piensas en el lenguaje de los misioneros servidores de la palabra, tú piensas en el lenguaje de los misioneros del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero la unidad viene de Dios y caminando en el Espíritu tenemos que trabajar juntos. Ahí está el problema, que cada uno de nosotros, yo tengo la razón en mi grupo, él no tiene la razón. Vamos a ver esto de la Biblia. No, mejor vamos a ver esto de renovación. No, mejor vamos a ver esto de las comunidades de alianza. Vamos a hacer equipo. Vamos a trabajar juntos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Siempre está la oposición. Siempre. Entonces, nos pasa lo mismo que en este problema que enfrentó Nehemías. Nehemías enfrentó el problema, capítulo 2, verso 10. Pero cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el funcionario amonita, se enteraron de mi misión, se sintieron muy molestos. ¿Cómo era posible que viniera alguien a preocuparse de los problemas de los israelitas? Querido hermano, querida hermana, si en tu movimiento te importa un cacahuate trabajar fuertemente por el reino de los cielos, va a llegar Nehemías hasta ahí a preocuparse por la obra de Dios. Si estás con los misioneros servidores de la palabra y no quieres vivir la vida que ahí se vive, la abstenencia, la austeridad, el sacrificio, la evangelización con la Biblia en la mano, tocando puertas, rezando el rosario, invitando a las personas a un curso de Biblia, si no estás haciendo esto, va a llegar Nehemías a trabajar ahí. Y no te opongas, no te opongas. Si en tu parroquia, en tu grupo de oración, si tu capilla está todo muerto y tú eres el encargado o yo soy el responsable del grupo de jóvenes y no estoy haciendo nada, va a llegar Nehemías a trabajar. Va a llegar. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Empezamos la oposición. Pero el que viene a trabajar, viene a trabajar. Venimos a trabajar. Vamos a hacer nuestro trabajo. Y si no, ¿qué es lo que ocurre?
¿Qué es lo que ocurre hoy en la iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué nos oponemos? Si no estamos haciendo las cosas, nos molesta, nos incomoda. Pero Dios quiso y sigue levantando a muchos hombres como Nehemías para trabajar en su reino. ¿Por qué? Porque los que están ahí, en este caso, ¿cuántos Tobías y Sanbalat están ahí sin hacer nada? ¿Qué va a pasar? Dios va a mandar a Nehemías ahí donde hace falta para trabajar. Porque Nehemías, un hombre preparado, un líder. El tema, estamos hablando hoy, el prepararnos para una tarea difícil. No, pues ahí vamos a conformarnos con este grupito, con este grupito de oración, y pues vamos a hacer un retirito cada año. ¿Qué les parece? Y pues ay Dios, el Señor, la palabra mágica, ¿no? De muchos hermanos, el Señor. ¿Cuál Señor? Ah, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Padre Dios. Ay, el Señor se encargará. Señor, te pedimos por los pecadores. ¿Y qué quieres? ¿Que se vayan al infierno o que se salve? Señor, te pedimos por los presos de la cárcel. ¿Y qué quieres? Llévales la palabra de Dios. Llévales. Hay muchísimo trabajo que hacer. Pero no, yo ¿cómo voy a ir a la cárcel? ¿Cómo voy a ir a la penitenciaría o al hongo? Si está difícil. Ah, caray, me estás diciendo que Dios no puede abrirte las puertas de la... Discúlpeme, pero la delincuencia le abrió las puertas al Chapo Guzmán para que se escapara. Válgame Dios, y ahora resulta que Dios no puede abrir las puertas para llevar el mensaje de la palabra. Pero creo que tenemos la actitud de Tobías y sabemos como los Sanbalat. Estamos así, a que no se puede. Y el problema es este: llega Nehemías a trabajar y empieza la oposición. ¿Cómo va a ser posible que este viene a hacer las cosas? Pues ¿quién es? Pues porque, ¿sabes? Dios, siempre compartimos esta palabra. Dios no es complicado. No hagamos más la vida difícil. No hagamos más la vida difícil. Demos la oportunidad a que trabaje Nehemías donde nosotros no estamos trabajando. Nehemías estaba preparado para la tarea difícil. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? ¿Estás dispuesto a cansarte, desgastarte, a luchar todos los días en contra de uno mismo para poder hacer la voluntad de Dios? ¿O no estás dispuesto? Si no estás dispuesto, hazte a un lado, porque ahí viene Nehemías. Nehemías viene con todo y va a llegar a enseñarnos cómo hacer las cosas. Hay gente que se escandaliza cuando les hablas con la verdad. Pero discúlpame, yo sigo a un Dios de verdad. Yo no sigo un Dios de alcahuatería, de chantaje, de manipulación. Dios es santo, a Dios le gusta la verdad, punto. No podemos vivir escondiendo la maldad. No podemos vivir escondiéndonos en dónde. Mira, David, su pecado lo hizo a escondidas y salió a la luz. Hoy, quien tiene una Biblia sabe la vida y el pecado que hizo a escondidas el rey David. ¿Qué es lo que pasa en esto? Porque no nos ponemos a trabajar tal cual son las cosas. Si estamos dispuestos para servir a Dios, hay que estar prepararnos espiritualmente. Y de veras estar dispuestos. Hay hombres y mujeres que lo logran, que están luchando, tienen éxito en su ministerio, están ungidos por el poder del Espíritu Santo. Pero hay una gran diferencia entre los hombres que están ungidos por Dios, que de veras tienen éxito en su ministerio. Es que ellos estuvieron y siguen estando dispuestos a pagar el precio. Te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Nehemías estaba dispuesto a pagar el precio. Un líder preparado a luchar por la reconstrucción de Jerusalén, preocupándose por el pueblo. ¿Y qué es lo que hacía este hombre que le molestó? Sanbalat, el horonita y Tobías. La oposición. Molestos. ¿Qué es algo molesto? Algo que te incomoda. Pues dijo Nehemías, me da igual que se molesten. Yo voy a cumplir con el proyecto de Dios. Y lo voy a hacer. Y voy a seguir. Un hombre fiel a Dios.
Y hoy Dios necesita hombres fieles. Hoy Dios necesita hombres santos, hombres decididos a luchar. ¿Por qué? Por reconstruir su reino. No quiere hombres que se opongan. Dios no quiere la división. La división la hacemos tú y yo cuando nos oponemos a enfrentar la realidad que Nehemías quiere hacer en nuestra vida, en nuestro grupo, nuestra parroquia. Vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Alianza de Amor en Koinonia Media. Te invitamos a escuchar el programa Alianza de Amor desde www.tjcatólico.com. Viviendo en santidad para santificar a la familia. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Band. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes e invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones. Apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa, su programa Hombres de Fe. Hoy estamos hablando sobre prepararnos para una tarea difícil. Estamos viendo el libro de Nehemías en el capítulo 2. Estamos en el verso 10. Verso 10. Prepararnos para una tarea difícil. Nehemías enfrentó su primera oposición. Cuando caminamos en fe, esto es lo que va a pasar. Va a estar ahí personas que se oponen. Pero esto, ¿sabes cuándo ocurre? Cuando tú y yo estamos caminando en la verdad, en la voluntad de Dios. No en mis caprichos, no en mis ideas, no en la manipulación del grupo parroquial, del grupo de oración, de la comunidad, no, en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Entonces va a brotar la oposición. Ahí está claro, ¿no? Capítulo 2, verso 10. ¿Cómo era posible que viniera alguien a preocuparse de los problemas de los israelitas? ¿Y quién es este? Siempre pasa en los grupos, ¿no? Y este se cree mucho. ¿Y quién es aquella para venirnos a enseñar? Uy, sí, muy santa. Y empieza, ¿no? Siempre ahí está la crítica. Bueno, pero pues pidamos a Dios por todo esto. Nehemías enfrentó su primera oposición. Si nosotros empezamos en esto, va a suceder. Va a haber dificultades. Cuando uno anda por medio de fe y tratar de dirigir contra la hostilidad de personas que andan por lo que aprecia la vista y no por fe, estas se sienten reprendidas por la vida de fe. Especialmente se sienten reprendidas por cuanto no tienen la visión que
uno tiene, la visión que Nehemías tenía. Entonces se sienten reprendidas cuando hay una visión grande. Nehemías tenía un proyecto grande, grandísimo, y Tobías se sintió ofendido, y también Sanbalat, porque ellos no miraban el proyecto de Nehemías. Y siempre va a ocurrir esto. Cuando un hombre tiene una visión grande de trabajar para el reino de los cielos, siempre se va a dar esto. Pero Nehemías ya estaba preparado para esto. Y claro que los hermanos se sienten reprendidos. Ahora, hay que entender quién llamó a Nehemías. Pues Dios. Dios. Es algo tan sencillo. Dios lo llamó. Y no quiso llamar a otros. Y los otros no. O sea, esto ocurre porque los otros no se daban cuenta. Sanbalat y Tobías no se daban cuenta que Nehemías tenía un llamado de Dios. Y lo que tenían que haber hecho, Nehemías cuenta con nuestras oraciones, pues unas señales de humo en aquellos tiempos, y cuenta con nuestras oraciones. Échale ganas, Nehemías, de acá te echamos porras. No, la oposición. ¿Cuánto ocurre esto en nosotros hoy, en nuestra vida actual? Vamos a dejar Nehemías lejos. Vamos a dejarlo allá en paz. Vamos a nuestro hoy. ¿Cuánto ocurre esto aquí en nosotros? ¿Hay un proyecto que hacer? Ahora, si no vamos a hacer nada, pues mejor quedarnos callados. Pero ni hacemos nada, ni dejamos hacer. Si vamos a hacer, hay que hacerlo. Hay que trabajar. Okay, bueno, padre, hermano, hermana, hermano coordinador, coordinadora, el grupo de oración, yo no puedo. ¿Sabes? Solo te digo una cosa, voy a orar por tu proyecto, voy a orar por ti, punto. Pero no, porque él, y que tiene que hacer las cosas, y porque, bueno, ahí está pasando la situación difícil. O sea, estamos ante una visión o un proyecto grande y empieza la oposición. ¿Y sabes por qué? Es tan sencillo. Dios no es complicado. ¿Sabes por qué? Porque no llevamos una vida profunda de oración. De veras. Si oráramos fuertemente es que con ganas de conocer la voluntad de Dios, no estaríamos criticando a otros hermanos. De veras. No estaríamos de criticones, ni de llorones, o de chismosas, hablando mal del prójimo, porque primero va en contra de los mandamientos de Dios. Ahora, Jesucristo, Dios, aquí tengo mi Biblia. Dios nunca vino a enseñarnos esto, Jesucristo tampoco. Los apóstoles, Pablo no predicó esto, Pedro tampoco. Y entonces, ¿quiénes somos tú y yo para tomar estas actitudes anticristianas que van en contra de los valores del Evangelio? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sabes quiénes somos? Nosotros, cuando tomamos esta actitud, nosotros somos Sanbalat, ¿sí? Y Tobías. Porque no llevamos una vida profunda de oración. Y empieza la oposición. ¿Y quién se cree? Y andamos como perros y gatos. Y por eso nuestra iglesia así está. Imagínate todos los movimientos, todos unidos, trabajando juntos como Dios quiere. Híjole, de veras que qué gran bendición. Hermano, ayúdame con esto. Pero no, hacemos nuestro grupito. Bueno, bendito sea Dios, que Dios está levantando grupos de oración, comunidades. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque esa gente, pues yo ni la puedo atender. Yo no puedo, bendito sea Dios, que Dios quiso que el padre Amatuli pues tuviera su comunidad, porque pues yo no puedo estar dando apologética, pero que trabaje él. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que están los misioneros servidores de la palabra, porque a la gente que ellos atienden, las misiones que tienen en Kenia de África, en Vietnam, todos estos lugares, en otros países no las podemos atender. Bendito sea Dios. Pero ¿qué hacemos? Uy, empieza la crítica. Ahí está el problema. Y tomamos la actitud ¿de quién? ¿De Nehemías? No, Nehemías, un hombre, un líder preparado para hacer las cosas. Tomamos la actitud de Sanbalat y de Tobías.
porque no, de veras que si orando por tanto trabajo que hay que hacer, ni tiempo tengo para criticar. Estoy tan preocupado por tanto trabajo que tengo, que cómo le voy a hacer, que mi mente no tiene ocupación para la crítica, para el chisme, para la envidia. Pero como no estamos orando, nuestra lengua no está conectada con nuestro cerebro no está conectado con nuestro corazón no está conectado con Dios a través de la oración, no hay presencia del Espíritu Santo, y como estamos acostumbrados a todo teológico, nada real, de una experiencia, de algo. Yo soy testigo del poder que tiene la palabra de Dios, porque yo lo he vivido. He vivido mi fe confiada en la luz de la palabra de Dios, Hebreos 4:12, segunda de Timoteo, y ahí está mi fe, porque tengo la experiencia. Es una gran diferencia a que venga alguien y me dé una clase de la Biblia, pero tener la certeza y la experiencia del poder que la palabra de Dios libera, que la palabra de Dios sana, es totalmente diferente. Tener la experiencia de tener un encuentro con el Espíritu Santo en un grupo carismático es totalmente diferente. Tener la experiencia de los dones recibidos de parte de Dios, vividos en carne propia, es totalmente diferente, porque es una realidad de un Dios actual y vivo, no es algo teológico. Y ese es el problema. Estamos acostumbrados a lo teológico, pero no a la vivencia. O sea, Nehemías 4 meses orando por el proyecto. Imagínate los encuentros y la experiencia que él llevaba con Dios ante todo esto. Y yo creo que Dios le decía: mira, Nehemías, ¿seguro quieres hacer esto? Sí, pues prepárate, porque vas a tener obstáculos. Mira, es algo difícil. Pero para eso era la oración. Para esto es la oración. Y se nos hace fácil criticar. Somos de lengua suelta. O sea, se nos hace fácil hablar. Y ese es el problema, querido hermano. Ese es el problema en nuestra iglesia. Ahora, si fuéramos fácil para hablar, para tomar mi Biblia e ir a predicar la palabra de Dios, formar un grupo de oración, qué fácil. Pero no todos quieren. ¿Por qué? Porque no vivimos una preparación para una tarea difícil, sino para lo fácil, para lo que los demás hacen, pero que no es bueno y que no agrada a Dios y que no me lleva a la santidad y que no glorifica a Dios. Ese es el problema. Y somos nosotros los mismos opositores que enfrentó Nehemías. Hoy hay muchos Nehemías que quieren trabajar, pero también hay muchos Sanbalat y muchos Tobías. Yo te voy a hacer una pregunta. Y contéstate tú solo. ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Eres Nehemías? ¿Eres Nehemías o eres Sanbalat y Tobías? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos hasta hoy? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Esa respuesta se la debemos de dar a Dios. ¿Quién soy? Delante de tu presencia, buen Dios, creo que soy Sanbalat y Nehemías, porque me he puesto, me opongo, porque critico, porque tomo las cosas a la ligera, hablar de mis hermanos de la iglesia, los cuales tú has puesto en mi camino. El grupo, el movimiento diferente, que piensa diferente, pero que todos trabajamos con el mismo propósito, la salvación de las almas. Creo que tengo que pedirte perdón, buen Dios. Soy Nehemías, el que está trabajando, el que está empujando, el que está luchando, el que está preparado para la tarea difícil. ¿Quién soy? ¿A quién me quiero parecer? ¿Me quiero seguir pareciendo a Sanbalat, a Tobías? ¿O quiero parecerme a Nehemías? La decisión nosotros debemos de tomarla, pero debe de ser algo para glorificar a Dios. Vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta.
Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y Sígueme. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Estás escuchando Koinonia Radio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa Hombres de Fe. Tema de hoy: prepararnos para una tarea difícil. Así que cuando Sanbalat y Tobías oyeron acerca de la venida de Nehemías, su inmediata respuesta fue esta: no hay manera de hacer eso. Como usted se da cuenta, o como vemos, además de sus actitudes negativas, tenían intereses económicos. Cuidado. Siempre que hay intereses económicos, siempre hay oposición. Siempre hay oposición. Cuando hay intereses económicos con los habitantes de Jerusalén, había esto. Y el plan de Nehemías, con toda seguridad, echaría a perder sus libros de cuentas de aquellos tiempos. Así que comenzaron a hacer planes para oponerse al arreglo de Dios. Que de veras, qué difícil esto. Cuando hay intereses económicos, llega alguien con la verdad, llega alguien a denunciar las injusticias, a denunciar el pecado, y las personas se incomodan, no les gusta. ¿Pero por qué? Porque empieza la oposición a la voluntad de Dios, al arreglo de Dios. Cuando caminamos en fe, por medio de la fe, tratamos de dirigir en contra de hostilidad de personas. Siempre va a ser esto. Siempre va a haber hombres y mujeres que están ahí para perturbar y obstruir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pues porque no les gusta. No les gusta todo esto de hacer la voluntad de Dios. No quieren. Viven una vida a medias, una vida inconversa, una vida de tibieza, pero no van a hacer la voluntad de Dios. No quieren hacer la voluntad de Dios. Nehemías se estaba preparando para una dura tarea, pero tenía la cabeza bien puesta. El relato sobre su preparación revela que él consideró esto, y por eso oró y se preparó. El cambio de corazón, leemos al inicio, el cambio del corazón de un hombre no es asunto tuyo ni asunto mío, es asunto de Dios. Punto. El cambio del corazón de un hombre es asunto de Dios, y no intentemos tú y yo cambiar a la persona para que se adapte a nuestras especificaciones. No intentemos manipular a los individuos, ni hacer juegos, ni planificar esquemas, trucos o engaños con ellos. En vez de eso, hable con Dios. Hablemos con Dios. Porque Dios sí puede cambiar el corazón. ¿Cuántos hombres y mujeres viven engañando a la gente? Hermanos, les prometo, y puros engaños. Dios no necesita de mis mentiras para llevar su obra. Dios no necesita de mis engaños para hacer su obra. Tarde que temprano se me va a caer el teatrito. Eso es una realidad, hermano. Eso es real, porque seguimos y servimos a un Dios de verdad.
No vivimos a un Dios de mentiras. ¿Acaso cuando Dios me llamó, me dijo, ve y predica puras mentiras, engáñale a la gente? Ah, caray. ¿Y eso dónde está escrito? No, pues nomás diles que esto y síguete enriqueciendo, síguete agarrando esto para tu bolsillo. Está bien, síguelo haciendo. El que te condenas eres tú. Mi trabajo es evangelizar, anunciar la verdad, anunciar a Cristo, el proyecto de Dios, hablar de quién es Dios. Cada uno estamos llamados a esto, pero si hay hombres y mujeres que tomaron la opción de vivir engañando a la gente con mentiras, levantando cosas, hablando cosas que no deben de ser, que no estamos haciendo, pues aún a mí me toca orar por ellos, porque no podemos vivir así. Tarde que temprano, así va a ser, así van a ser las cosas. Si nos ponemos a buscar todos los personajes que hay en la Biblia que trataron de engañar el proyecto de Dios, de ocultar tantas cosas, pues, híjole, tiempo nos va a hacer falta. No intentemos hacer esto, no intentemos manipular a los individuos, ni hacer juegos, ni planificar esquemas, trucos o engaños con ellos. En vez de eso, hablemos con Dios con respecto a ellos. Tal vez tú y yo, o pues más bien ustedes, yo tengo mi esposa, tal vez yo o ustedes o yo, queremos que mi esposa cambie, porque o mi esposo, en caso de las mujeres, es terco o es terca y no quiere cambiar. ¿Y qué es lo que hago? Yo quiero que mi esposa cambie. Y al rato entra a mi esposa a la recámara y yo estoy ahí hincado y abro así poquito los ojillos, veo que es mi esposa y mi esposa me pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy pidiendo a Dios para que te conviertas. No, hermano, esas cosas no se hacen. No, hablaré con Dios cuando ella no me vea y pondré en la presencia de Dios la vida de mi esposa, la vida de mis hijos. Siempre debe de ser así. Dejemos, querido hermano, dejemos que sea Dios quien trabaje en el corazón de las personas. Y vaya que Dios se encarga, vaya que Dios se encarga de actuar en todo esto. Dios es el único que puede mover el corazón del hombre para hacerlo entender de su terquedad. Hermano, ya no hable con las personas. Deje que sea Dios quien se encargue de la terquedad de aquellos que viven en el camino equivocado, de aquellos que viven, entre comillas, en el camino de Dios, una vida inconversa, una vida a medias, una vida de tibieza. Ore, platique con Dios y deje que sea Él el que se encargue de su terquedad. Y aún de la terquedad de mi cónyuge, dejemos que sea Dios quien se encargue. Tal vez estamos trabajando con alguien que es injusto e inflexible, simplemente irrealista. ¿Cómo va a trabajar con esta situación? Y a veces tratamos de poner en práctica toda clase de medios, pero no hay éxito. Hermano, hermana, hable con Dios. Hable con Dios sobre esto. Platique con Dios respecto a este problema. Tal vez en los negocios o en la docencia conocemos personas que son cristianas, pero que no viven bien. O hay criaturas imposibles que no van a ser tocadas por Dios, o situaciones difíciles, casos imposibles. Querido hermano, dejemos a ver qué Dios dice. Hablemos con Él. Que sea Él el que decida. Y Dios te dice, déjamelas a mí. Déjamelas a mí. Es algo tan sencillo, las oposiciones, todo este tipo de cosas. Dios le dijo a Nehemías, déjame a mí déjame a mí al rey, yo me lo echo. Señor, échate a aquellas todas personas que se oponen a llevar tu mensaje. Señor, ahí te encargo estas personas que se oponen a tu voluntad. Papá Dios, ahí te encargo todas aquellas que viven en la mentira, échatelas. Ay, yo te las dejo. Yo no puedo hacer nada. ¿Yo qué puedo hacer? Soy un albañil, soy hijo de Dios, soy llamado a evangelizar. Pero, ¿qué te parece si tú te encargas de ellas, buen Dios? Ya está, sale, déjamelas a mí, dice Dios.
yo me encargo de arreglar las cosas. Ándele, ándele, así debe de ser las cosas. Así debe de ser. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar, claro, hay que relajarnos, tener un cambio en nuestra vida de que ya no voy a ser yo. Ahí viene lo importante, es que tengo que dejar todo en las manos de Dios. Ya no voy a hacer las cosas por mi cuenta. Y en el reino de los cielos no se trabaja de esta manera, de estar haciendo las cosas a mi manera, como yo quiero. Sí, tengo un proyecto de vida, sigo una formación, obedezco a mis pastores, claro, estoy sometido a una autoridad, trabajo y vivo una espiritualidad, está bien. Pero lo demás le toca a Dios. La evangelización, yo comparto, el hermano ora y Dios actúa en el corazón del hombre. ¿Quién sana? Dios. ¿Quién hace los milagros? Dios. ¿Quién toca el corazón del hombre, de la mujer en una predicación? Dios. Nosotros solo podemos dar miseria y pecado. Si algo tenemos que gloriar nosotros, tú y yo, es de nuestras miserias, de nuestro pecado. Si hay algo bueno, algo bello, algún don, es porque Dios nos los ha dado. Todo lo demás le toca a Dios. No andemos queriendo arreglar las cosas a nuestra manera. Hay que orar y esperar. Esto van de la mano. Van de la mano. Son comadres, la oración y la espera. Hay que orar y esperar. Y que sea Dios quien se encargue de trabajar. Esto es una preparación para una tarea difícil. ¿Qué hay que hacer? Dejarlo en las manos de Dios y orar mucho y constantemente, para que sea Dios quien vaya abriendo las puertas, que sea Dios quien vaya tocando el corazón de los hombres, y sobre todo los hombres que no quieren cambiar, aquellos que no quieren enderezar su camino, no quieren vivir en santidad, siguen con sus mentiras, con sus engaños. Dios se encargará. Ellos van a pedir cuentas. Mi trabajo es orar. Mi trabajo es orar. Aprender a ser como Nehemías. Aprender a ser como Nehemías. No ser como Sanbalat ni Tobías, sino como Nehemías. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de ver a Nehemías como un ejemplo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos terminó el tiempo. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.